Entonces vamos a comenzar estudiando lo que son las series infinitas. Realmente nos vamos a centrar en las series infinitas de números reales como concepto general. Y luego hay una parte que nos interesa realmente a nosotros, que es la serie de términos positivos, que es cuando todos los elementos son positivos. Lo primero que queremos hacer es qué entendemos nosotros por una serie de números reales. ¿El concepto nos suena? Sí. Porque realmente lo que hacemos es volver a trabajar con sucesiones. Es Ujú. decir, uno lo que de donde parte es, bueno, pues yo voy a considerar una sucesión, es decir, una sucesión que denotamos mediante a su n, contenido en nuestro conjunto de números reales, que es una sucesión. Y ahora voy a empezar a trabajar con esa sucesión. Previamente ya he estudiado, pues, he estudiado el límite de la sucesión, convergencia, divergencia, crecimiento, monotonía, muchísimas cosas. Pero dice, bueno, también puedo hacer más cosas con esta sucesión. Puedo construirme nuevas sucesiones utilizando esta que tenemos aquí. En particular, puedo considerar sumas de elementos. Es decir, consideramos una nueva sucesión que vamos a llamar, por ponerle una notación, S mayúscula su n, que como decimos es una sucesión también de los reales, dada por lo que estamos haciendo es que cada término S su n es simplemente por definición ir sumando términos de la sucesión a su n. Es decir, cojo el primero, le sumo el segundo y así vamos sumando términos hasta que llegamos al enésimo término. Y esto sería para todo n perteneciente a los naturales. Es decir, que ¿qué estamos haciendo nosotros realmente? Lo único que estamos diciendo es una nueva sucesión donde el término s mayúscula 1 es el término a su 1 y el término s mayúscula 2 es el término a su 1 más a su 2, o el término s mayúscula 3 es el término a su 1 más a su 2 más a su 3. Y esto es una nueva sucesión que me interesa y como estoy sumando elementos, pues nos interesa llamar a esta sucesión serie. Entonces, esta sucesión que hemos construido nosotros a partir de ir sumando los distintos términos de forma sucesiva de una sucesión dada es lo que se conoce como una serie de números. En particular, decimos que esta sucesión S sub n es una serie de números reales. Y lo denotamos por la siguiente expresión. Escribimos un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. El término a sub n es lo que se conoce como el término general de la serie. Y ahora vas a tener esencialmente dos tipos de personas. Tipo de persona número uno, el que escribe este sumatorio para representar a tu serie. Tipo de persona número 2, el que escribe este sumatorio únicamente cuando la serie, es decir, la sucesión, sabemos que es convergente. ¿Vale? Entonces, Vale. hay muchas veces que a lo mejor te vas a encontrar esto expresado simplemente así, como un sumatorio de a sub n. ¿Vale? Cuando veamos el sumatorio de a sub n es porque decimos, vale, es verdad que es un nuevo elemento que llamo yo serie, que lo vamos a expresar de este modo, pero no vamos a indicar desde n igual a 1 hasta infinito.
Porque aquí eso solo lo voy a hacer si sé que es una sucesión convergente. ¿Vale? ¿De qué depende? De gusto. En este caso, por ejemplo, siguiendo los apuntes, lo que vemos es que utiliza la notación con el infinito tanto si converge como si diverge. Lo único que en el caso de que sea convergente, pues tenemos realmente más información porque sabemos que esta expresión de aquí es un elemento de R, es decir, es un número. Si diverge, lo que está ocurriendo es que o no puedo asignarle un valor o le tengo que asignar el valor infinito que, bueno, no es un elemento de R, es un elemento de la recta ampliada, ¿vale? Pero no puedo trabajar en R con él. Para nosotros la serie la vamos a representar ahora siguiendo la misma notación desde n igual a 1 hasta infinito independientemente de lo que ocurra, ¿vale? Si te fijas realmente, esto que llamamos nosotros serie, como decimos, una sucesión. Estas sumas que tenemos aquí reciben un nombre, lo que se conoce como las sumas parciales. Y entonces, realmente, el comportamiento de mi serie no es otra cosa que el comportamiento de las sumas parciales. Es decir, que podemos interpretar esto, y aquí es donde viene la gran diferencia entre esos dos tipos de personas, como escribir aquí el límite cuando la n tiende a infinito de las s sub n. ¿Vale? Claro, por eso decimos, como esto es un límite de una sucesión, en caso de que exista, ponemos el infinito. Aquí decimos, mira, lo ponemos siempre independientemente de lo que pase. ¿De acuerdo? Pero lo que estamos diciendo es que el comportamiento de mi serie es simplemente el límite de estas sumas parciales. Eso en particular significa que yo debo tratar de conocer la expresión general de la suma parcial S sub n. En ciertos casos será sencillo, en otros casos será complicado. Vamos a estudiar primero algunas series que quizás conozcamos que son casos sencillos y luego vas a ver una serie de criterios para decir, vale, realmente con las series hay dos partes. Parte número uno, lo mismo que ocurre con las integrales, que por un lado tenía estudiar si una función es integrable y luego tenía el otro problema que era calcular el valor de su integral, ¿verdad? Pues aquí con serie vamos a tener también dos partes. Primero, estudiar si esa serie, es decir, si mi sucesión es convergente. Y por otro lado, tengo el otro problema que es determinar el valor de ese límite, es decir, el valor de esta serie, que es una suma. ¿Vale? Pues esos van a ser mis dos problemas. Lo que ocurre, las series son bastante más complicadas, tenemos más dificultades, entonces normalmente lo que nos va a interesar es determinar el carácter convergente o divergente de nuestra serie. ¿Que es posible calcular las sumas porque está preparado? Genial, vamos a también buscar elementos, pero lo principal va a ser tratar de ver criterios que me permitan a mí determinar si mi serie es convergente o no, ¿vale? Dentro de toda esta serie hay ciertas series que tienen nombre propio. Por ejemplo, las series geométricas, que son series son de la forma sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de un cierto r elevado a n, ¿verdad? ¿Qué sabemos de esta serie? Sabemos que convergen si el valor absoluto de r es menor que 1, siendo además, estos son casos sencillos en los que sí que podemos calcular el valor de su suma, porque sabemos que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de r elevado a n vale precisamente r entre 1 menos r, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? Sí, porque hay un teorema que me dice que ese es el valor, ¿verdad? Pero, ¿cómo soy capaz yo de llegar a esa fórmula? ¿Qué hemos dicho que nos interesa conocer siempre cuando trabajemos con series? Nos interesa conocer en la medida posible una expresión para
sus sumas parciales, ¿verdad? Sí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer realmente es estudiar las sumas parciales. Bueno, pues estudiamos sus sumas parciales. ¿Quién sería la suma parcial S sub n? Sería ir sumando términos hasta que llegamos al enésimo, ¿verdad? Es decir, para n igual a 1 tengo el término r, más r al cuadrado, más r al cubo, y seguimos sumando términos hasta que llegamos a r elevado a n. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que esta suma parcial S sub n la vamos a multiplicar por el factor r. Claro, ¿qué nos quedaría entonces? Que r por el primer término nos queda un r al cuadrado, ¿verdad? Y r cuadrado por r nos queda un r al cubo. Y el r al cubo por el r me queda un r a la cuarta. Si nos fijamos, por aquí en medio hay un término r elevado a n menos 1, que al multiplicarlo por esta r me queda un r elevado a n. Y este último término r elevado a n, cuando lo multiplique por el r, me queda r elevado a n más 1, ¿verdad? Sí. Y decimos, bueno, pues podemos hacer algo. Podemos ver si se simplifican términos. Porque si yo resto ambas expresiones, es decir, a la expresión s sub n le resto la de abajo, que es r por s sub n, ¿cómo queda toda esta expresión? Tengo un término r que permanece aquí, pero luego el término r al cuadrado con r al cuadrado se me simplifica. Y el término r al cubo con r al cubo se me simplifica. Y de aquí habrá un r a la cuarta con este r a la cuarta. Y el r elevado a n con este r elevado a n. Simplemente aparece un término restando que es menos r elevado a n más 1. De hecho, lo que hemos conseguido de aquí que es una expresión para el término general de S sub n. Es decir, hemos obtenido que S sub n es igual a, de esta expresión que tenemos aquí, observamos que tengo S sub n y S sub n. Pues puedo sacar S sub n factor común. Aquí multiplica 1 menos, aquí multiplica un R. Pues tengo 1 menos R que multiplica a S sub n. Como la R no vale 1, ni menos 1, en particular me interesa que no valga 1, puedo pasarlo dividiendo, ¿verdad? Y nos Ujú. queda R menos R elevado a n más 1 y todo eso dividido entre 1 menos R. Pero es que entonces, cuando yo calcule el límite, es decir, lo que sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de esta R sub n, que esto no es otra cosa que el límite cuando la n tiende a infinito de la expresión S sub n, como hemos sido capaces de obtener una expresión general para S sub n, podemos tomar límite aquí, ¿verdad? Sí. Y cuando tomamos límite aquí, como el valor absoluto de R es menor que 1, algo menor que 1 en valor absoluto lo multiplico por sí mismo cada vez más, este término cada vez se hace más Cero. chico, ¿verdad? Por lo tanto tiende a Ujú. 0. R menos 0, R entre 1 menos R. Ah, pues precisamente de ahí obtenemos nosotros la fórmula de la serie geométrica, de lo que sería la suma infinita. Que por el camino también hemos obtenido la fórmula de la suma finita. Oye, pues mejor todavía, hemos obtenido un 2 por 1 aquí, porque tenemos una expresión general para esta suma parcial, ¿vale? Una modificación muy importante de estas series geométricas, que aparecen también mucho en EP, TP y SFIL, es lo que llamamos las series aritmético geométricas. ¿Te suenan estas series? Sí. Yo no quiero que tú te aprendas la fórmula, el resultado. Yo quiero que aprendamos el método y a razonar el cómo llegamos a esta fórmula. Porque estas son del tipo sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n veces r elevado a n. Quien dice n dice también sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de
n al cuadrado r elevado a n, etcétera. ¿De acuerdo? La que tenemos potencias naturales multiplicadas por una geométrica. Entonces, que nos aprendamos la fórmula tiene mucho sentido porque si me cambian el sumatorio, en lugar de tener un sumatorio de n igual a 1, lo tengo de n igual a 2, o hay veces que alguien escribe n más 1 en lugar de n, o n menos 1, pues depende. O que aquí aparece un r elevado a n menos 1, entonces ya no nos vale la fórmula que hemos visto. No, vamos a ver cuál es el razonamiento. Para estudiarlas, ¿qué hacemos? De nuevo irnos a sus sumas parciales, ¿verdad? Y tendríamos que analizar quién sería la S sub n. Solo que ahora, como aquí tengo una n, me quedaría una r, luego tendría 2 veces r al cuadrado, 3 veces r al cubo, así es que llegamos a n menos 1 veces r elevado a n menos 1 y n veces r elevado a n. Cuando ahora multiplicamos de nuevo r por s sub n, nos quedaría un r al cuadrado más 2 veces un r al cubo más, seguimos aquí hasta que aquí llegamos a un n menos 1 r elevado a n y por último nos queda aquí un término que es n r elevado a n más 1. Si nosotros volvemos a restar estas dos sumas parciales, y aquí que nos quedaría la s sub n que multiplica a 1 menos r, y aquí en la parte derecha nos quedaría el término r, y luego a 2r al cuadrado le resto r al cuadrado me queda un r al cuadrado. Y a 3r cubo y el resto 2r cubo me queda un r al cubo. Así de forma sucesiva hasta que tenemos n veces a n r elevado a n, le resto n menos 1 r elevado a n, nos queda un r elevado a n, y aquí aparece un término restando que es el n veces r elevado a n más 1. Pero entonces, cuando nosotros tomamos el límite, decimos, ¿quién sería nuestro sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n veces r elevado a n? Tenemos que tomar límite de este sumatorio que tenemos aquí, y si nos fijamos, tenemos, por un lado, esta expresión que aparece aquí, que ¿quién es? Es una serie geométrica, que ya hemos estudiado antes cuál es su límite, ¿verdad? Sí. Y el límite nos salía de esta serie geométrica r entre 1 menos r. Pero si nos fijamos, aquí hay otro término 1 menos r que pasa dividiendo. Entonces nos quedaría r entre 1 menos r elevado al cuadrado. Y este término que aparece aquí, n por r elevado a n más 1, el n más 1 del exponente, como el valor absoluto de r es menor que 1, ¿qué ocurre? Seguimos trabajando con el valor absoluto de r menor que 1, aunque tenga una potencia que va aquí a infinito, esta exponencial tiende a cero más rápidamente, por lo tanto esta parte desaparece. Y nos queda precisamente que la fórmula es r entre 1 menos r, todo eso al cuadrado. Vale. Oye, que en lugar de tener un n, tengo un n al cuadrado. Pues a lo mejor todavía no termino, vuelvo a hacer otra vez el mismo razonamiento de multiplico por algo la suma parcial y resto y voy restando hasta que la expresión cada vez más grande. Pero es el mismo proceso todo el rato. Sacar estas expresiones que tenemos aquí. Y siempre es ir jugando con estas sumas parciales. ¿De acuerdo? Vale. Las que más nos suelen aparecer son las de n r elevado a n y n cuadrado r elevado a n. Con la de n cuadrado tenemos que hacer este proceso otra vez más. Porque la expresión que obtenemos aquí todavía no es del todo la adecuada. ¿Vale? Otro tipo de series importantes que tenemos son lo que llamamos las series telescópicas. Que también van a ser series convergentes donde vamos a poder calcular relativamente fácil el valor de su suma. Entonces, las series telescópicas son del tipo sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de un término a sub n, donde este término general a sub n se puede expresar a su vez
como una diferencia de términos. Es decir, se puede escribir como o bien b sub n menos un término b sub n más 1. Quien dice esto también puede decir, oye, ¿y por qué es este el restando y no es al revés? Bueno, pues también puedes tener que la sub n sea el b sub n más 1 menos el b sub n. Esto la verdad que no afecta mucho porque simplemente sacar un menos fuera de la serie, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que las series telescópicas también van a ser convergentes, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esta sucesión a sub n que tenga aquí sea una sucesión convergente, es decir, si la sucesión a sub n converge a un término o un valor, a ponerle aquí con las comillas para que no se confunda con esta, a un valor a perteneciente a r, entonces la serie telescópica también converge, es decir, perdón, no la serie a sub n, sino la serie b sub n. Es decir, si la serie b sub n, esta que tengo aquí, converge a un cierto valor b, entonces la serie telescópica, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la a sub n, que a fin de cuentas esto no es otra cosa que quién, que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la b sub n menos la b sub n más 1, ¿verdad? Pues esta serie converge y además la suma sabemos cuánto vale. Vale precisamente el primer término, que sería b sub 1 menos el límite de esta sucesión, que sería b lo que hemos llamado. Lo que decimos que lo importante no es que nos aprendamos este teorema, sino que seamos capaces de estudiar las sumas parciales. Porque realmente, ¿qué estamos haciendo aquí para decir que el resultado es ese? Cuando estudiamos la suma parcial s sub n, ¿eso quién sería? El término a sub 1 más el término a sub 2 hasta el término a sub n, ¿verdad? Claro, pero el término a sub 1, ¿quién es? Ah, pues resulta que el término a sub 1 es el b sub 1 menos el b sub 2, ¿verdad? ¿Y el término b sub 2 quién es? Perdón, el término a sub 2 ¿quién es? Es el b sub 2 menos el b sub 3, ¿cierto? Todo esto es a sub 1, todo esto es a sub 2. Y así seguimos de forma sucesiva hasta que llegamos al último término que sería el a sub n, que es el b sub n menos el b sub n más 1. Que todo este término es el a sub n. Y vemos que claro que el b sub 2 se simplifica con este b sub 2 y el b sub 3 con el siguiente y el b sub n con uno anterior, ¿verdad? Sí. ¿Qué términos son los únicos que me quedan? Este término b sub 1, ¿verdad? Y este término b sub n más 1. Claro, por eso precisamente cuando entonces tomamos límite, cuando la n tiende a infinito, b sub 1 es una constante. Límite de b sub 1 es b sub 1. Y si he dicho que mi sucesión b sub n converge a un cierto valor b, la b sub n más 1 también converge al mismo valor y entonces me queda menos B. Por eso precisamente nos sale este valor de la suma. Porque lo que han hecho es calcular las sumas parciales, ver que tenemos una expresión para esta suma parcial y tomar límites. Lo que no quiero es que nos aprendamos esto de memoria, porque si ahora esto me lo cambian y en vez de esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo aquí un b sub n menos un b sub n más 1 y ahora aparece más un b sub n más 2? Porque también podemos tener realmente una suma de otros términos. ¿De acuerdo? Esto lo hemos puesto para un caso muy concreto, pero en realidad lo que podría tener como serie telescópica es simplemente una expresión de la forma f de una sucesión b sub n donde estoy sumando o restando términos de la sucesión. Y el proceso es el mismo, estudiar las sumas parciales, lo que pasa que a lo mejor tardo más en ver cuáles son los términos que se simplifican o cuál es el patrón que estoy teniendo ahí. Vale. A lo mejor de un término de diferencia hay dos términos de diferencia y es el b sub n menos el b sub n más 2. No lo sé. ¿Vale?
Entonces, ¿qué pasa? ¿No tengo un teorema que me diga cuánto vale la suma? ¿Ya no lo puedo hacer? No, porque lo que yo no quiero que aprendamos es el resultado. Quiero que aprendamos el método, que es precisamente como la demostración de este resultado y lo que nos permite a nosotros estudiar qué ocurre con esa suma. Aquí, sin embargo, hay un leve problema. Leve problema porque tenemos que tener mucho cuidado. Porque hemos puesto un sumatorio de A sub n, ¿verdad? Y hemos dicho que esta A sub n es el B sub n menos el B sub n más 1. Y a nosotros nos entran unas ganas tremendas de decir, pues si tengo un sumatorio de esta recta, ¿por qué eso no es la recta de los sumatorios? Porque esto no es el sumatorio de B sub n menos el sumatorio del B sub n más 1. ¿Eso es cierto o eso es falso? Mm, Como afirmación general, es falsa porque no siempre es cierta. Hay que tener cuidado. Habrá casos en los que sí. Cuando nosotros tenemos sumas finitas, claro, sabemos que la suma es conmutativa, es asociativa, el orden de los factores naturales del producto a la hora ni la suma, por lo tanto, me da igual en qué orden esté sumando yo. Puedo separar la suma, vale. Pero cuando entra el infinito en juego, las cosas se complican y se vale. complican mucho. Porque en general, no siempre puedo separar un sumatorio infinito en varios sumatorios. Hay que tener cuidado. Pero hay un caso en el cual sí que podemos separar ese sumatorio, que es precisamente cuando todo por separado funciona bien. Es decir, teorema, sean, por un lado, un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n y sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, dos series convergentes. Entonces, resulta que si yo tengo el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de una combinación de estos términos, es decir, de alfa veces a sub n más beta veces b sub n, si cada una de las series por separado es convergente, entonces puedo separar la suma en las distintas sumas. Es decir, esto es alfa veces el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del término a sub n más beta veces el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n. Y esto sería para todos los escalares alfa y beta que yo coja, como estamos trabajando en R, pues decimos dr. ¿De acuerdo? Y esto sí que funciona bien, ¿vale? La pregunta es, ¿y si alguna falla? Entonces, ¿qué puedo decir yo de la suma? ¿Depende? ¿No depende? Bueno, pues resulta que también soy capaz de decir qué ocurre con esta combinación. Es decir, análogamente, si el sumatorio, por ejemplo, vamos a decir que la de A sub n sea convergente, pero la de B sub n diverge. Entonces, ¿qué ocurre con el sumatorio de la combinación? De una más la otra. De A sub n más B sub n. Porque entonces esta serie también diverge. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Habría un último caso, ¿verdad? Que sería, bueno, ¿y si las dos divergen? ¿Qué ocurre? Diverge, ¿no? Eh, depende. Porque fíjate, vamos a considerar los siguientes ejemplos.
por ejemplo, una que sea el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n. Y otra, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n cuadrada, ¿no? Las dos divergen, ¿cierto? Ujú. Y también tengo que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n más n al cuadrado, ¿qué le pasa? Pues que también diverge, ¿cierto? Pero, ¿y si yo por ejemplo considero el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de, vamos a poner menos 1 elevado a n? Y cojo ahora el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1. Las dos divergen. Pero, ¿qué ocurre con el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más el menos 1 elevado a n más 1? ¿Que este número cuánto vale? Em, Cuando n sea par, menos 1 elevado a n es 1. Pero entonces n más 1 es un número impar. Por lo tanto sale sí, menos 1. Y 1 menos 1, vale. 0. Cero. Pero cuando la n sea impar, este término es menos 1 y el otro vale 1. O sea que esto siempre vale 0, ¿verdad? Sí, Y la suma de ceros, ¿cuánto vale? cero. Que es un número, ¿verdad? He sido capaz de calcular el valor de la suma y es que converge, ¿cierto? O sea que, mientras que si las dos convergen, la combinación también converge, y si una de ellas converge y la otra no, la combinación diverge. Si las dos divergen, hay veces en las que la suma puede converger o veces en las que la suma puede diverger. Ahí hay que tener cuidado, no tenemos una respuesta que sea siempre la misma, ¿de Vale. acuerdo? Es decir, que es un comportamiento distinto, aunque a uno le gustaría que fuese también divergente, resulta que depende, ¿vale? No siempre es el mismo elemento. Una vez que tenemos esto, lo que nosotros nos gustaría a nosotros es decir, bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿cuándo puedo caracterizar yo que una serie sea convergente? Que es lo que a mí realmente me interesa. Pues vamos a tener ciertos resultados. Hay un primer resultado para la serie que es lo que llamamos la condición natural de convergencia. Porque, obviamente, la condición natural de convergencia de series establece que si el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es convergente, entonces el término general, ¿a cuánto tiene que tender? A cero forzosamente. ¿Esto que me permite a mí determinar? Me da un criterio para ver cuándo una serie no es convergente. Si yo cojo el término general a sub n y calculo su límite y no vale cero, puedo afirmar que mi serie no es convergente. ¿De acuerdo? Vale. Normalmente denotamos, por escribir un poco menos, claro, tener que escribir la serie es convergente a lo mejor es demasiado largo, ¿verdad? Pues decimos el sumatorio desde n igual a 1
hasta infinito de a sub n, decir que es menor que infinito significa decir que es convergente. Mientras que decir que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es igual a infinito, equivale a decir que es divergente. ¿Vale? No le ponemos signo al infinito, ni más ni menos, porque a priori es simplemente una notación, una simbología. Hay veces que si queremos también podemos especificar el signo, precisamente cuando trabajemos con serie de términos positivos. ¿De acuerdo? Esto es Vale. simplemente por escribir un poco menos. Dentro de lo que es nuestra clasificación, nosotros qué hemos dicho. Hemos hablado siempre de convergente o divergente, ¿verdad? Realmente aquí depende de la persona, uno puede estudiar distintos conceptos. ¿Por qué? ¿Qué significa que la serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n converja? Lo que significa realmente es que existe el límite cuando la n tiende a infinito de las sumas parciales s sub n, ¿verdad? Y además este número Ujú. es un valor que pertenece a R, ¿cierto? ¿Qué significa que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n diverja? Pues depende. Hay de nuevo dos tipos de personas. Un tipo de persona dice que diverja significa que no converja. Dice, vale, en cierto modo tiene sentido. No del todo extraño. Pero dentro de esa divergencia pueden ocurrir dos cosas. O que se vaya al infinito o que no se vaya a ningún número, ¿verdad? Ujú. Y hay otra gente que dice, no, 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 mira, diverger significa que se vaya al infinito. Y lo otro, lo de que no se vaya a ningún número, lo llamamos que oscile. Es decir, que hay personas que divergencia y oscilación son conceptos distintos y otras que dicen que la oscilación es un tipo de divergencia. Para gusto los colores. Nosotros aquí lo que hacemos es distinguir cada uno de esos tres conceptos. Entonces la serie puede converger, diverger o oscilar. ¿Vale? ¿Y cómo interpretamos cada caso con este límite? Bueno, que converja es sencillo, que las sumas parciales tienen límites finitos. Que diverja. Bueno, lo que decimos es que como límite, este límite existe. Solo que no es un elemento de R. Es decir, que el límite sale infinito, ya sea más o menos infinito. Pero el caso de la oscilación es precisamente el caso en el que no existe el límite de estas sumas parciales. ¿De acuerdo? Que es precisamente el caso que ocurría realmente, hemos hecho un poquito de En el trampa, menos uno. con el menos 1 elevado a n. Ujú. Le hemos puesto como que diverge, aunque en realidad es lo que nosotros llamaríamos una serie oscilante. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos venía bien para hacer esta introducción. Y bueno, todavía no hemos dicho lo que es divergente, entonces lo interpretamos como así. Aquí estamos interpretando divergencia como no convergencia. Entonces ahí nos viene bien para este teorema o para este ejemplo. Pero en realidad nosotros a partir de ahora vamos a distinguir tres conceptos distintos. Serie convergente, si el límite de las sumas parciales existe y es un número finito. Serie divergente, si el límite de las sumas parciales lo puedo calcular pero me sale más o menos infinito. Y serie oscilante, si no soy capaz de encontrar el límite, no porque yo sea torpe y no lo encuentre, sino porque no existe el límite de las sumas parciales. ¿Vale? Muy bien, pues con todos estos elementos vamos a ver criterios o caracterizaciones para garantizar la convergencia de una serie, que es lo que realmente me interesa. ¿Cuándo puedo ver que una serie sea convergente? Primer resultado, teorema importante, que es lo que conocemos como el criterio de convergencia de Cauchy. Criterio de
convergencia de Cauchy. ¿Qué nos dice el criterio de convergencia de Cauchy? Siempre que aparezca Cauchy, tienes que pensar en cosas restando son chiquititas. Eso es lo que hace todo el rato Cauchy. Coge dos términos, los resta y quiere que la diferencia sea chiquitita. ¿En qué sentido? Ah, bueno, pues en el sentido de sea sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de a sub n una serie. Entonces, tenemos que es convergente si y solo si formalmente, como decimos, la convergencia o todo se estudia a través de la serie o de la sucesión de sumas parciales. Pues lo que queremos es que la sucesión de sumas parciales sea una sucesión de Cauchy. ¿Y qué significa que fuese una sucesión de Cauchy? Que para cualquier epsilon positivo, yo soy capaz de encontrar un número natural n mayúscula. En vez de n mayúscula, a mí normalmente me gusta más poner un cierto n sub 0, perteneciente a los naturales, tal que a partir de ese término, la diferencia entre dos términos cualesquiera es todo lo chico que yo quiera. Es decir, de modo que para cualesquiera términos n y m que sean mayores o iguales que ese n sub 0, se tiene que la diferencia entre la suma parcial n y la suma parcial m es menor que el epsilon. ¿Vale? Esto es lo que nos está diciendo que la sucesión de sumas parciales es precisamente una sucesión de Cauchy. Oye, que si nos fijamos realmente en esto de aquí, ¿qué estamos diciendo? Hemos dicho números n y m, ¿verdad? Si, por ejemplo, suponemos uno más grande que el otro, esta suma parcial s sub n es que en realidad yo la puedo expresar como la suma desde n, bueno, desde, vamos a poner k igual a 1 hasta n de los a sub k, ¿verdad? Mientras que esta suma parcial la puedo expresar como la suma desde k igual a 1 hasta m de a sub k. Entonces lo que estábamos diciendo aquí realmente es que el valor absoluto de el sumatorio desde k igual, si decimos, oye, de aquí a aquí, suponemos, por ejemplo, ¿cuál quieres que sea más grande, la n o la m? Me da igual, la M, ¿La? la N. Vale. Me refiero porque tienes que elegir, si eliges dos números, pues uno va a ser más grande que el otro, ¿vale? Pues por ejemplo que la n sea el más grande. Pues entonces lo que estamos es haciendo el sumatorio desde qué término. Si estamos restando hasta el término m, entonces empezamos en el término m más 1, ¿verdad? Y llegamos hasta el término n de los términos a sub k. Porque esos términos que estamos sumando en medio son más chicos que epsilon. Vamos, que lo que nos interesa es esta expresión, que la expresión de la suma parcial s sub n menos s sub m sea suficientemente chico. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Muy bien. Una vez que tenemos eso, el siguiente punto es decir, vale, ¿qué queremos hacer ahora? Vamos a centrarnos en un tipo muy concreto de serie, que van a ser la serie de términos positivos. Porque con esa serie de términos positivos vamos a poder trabajar con otros conceptos un poquito más bonitos. En particular, no voy a tener el concepto de oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora nos vamos a centrar en lo que serían las series de términos positivos. Vamos, que no es una locura, es simplemente ¿qué espera uno de una serie que se llama serie de términos positivos? Bueno, pues decimos que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es una
por acortar serie S de, no lo pongo, términos T positivos P. ¿De acuerdo? Pues una STP, una serie de términos positivos, sí que ocurre si el término general A sub n es siempre mayor o igual que 0 para todo n perteneciente a las naturales. ¿De acuerdo? Cosa guay que tiene la serie de términos positivos. Como hemos dicho, o convergen o divergen, no oscilan. Es decir, una serie de términos positivos no puede ser oscilante. ¿De acuerdo? Porque para que fuese oscilante tenía que estar intercambiando valores positivos y negativos para que no llegase siempre a un determinado valor. Si siempre es positivo, siempre voy aumentando el posible valor que tiene mi serie. ¿De acuerdo? O lo dejo igual o lo aumento, pero no puedo irme hacia atrás. No puede oscilar de ese modo. ¿De acuerdo? Además, es convergente. Podemos caracterizar un poco más sencillo la convergencia porque es convergente si y solo si la sucesión de las sumas parciales, es decir, esta sucesión que yo monto, claro, como estamos diciendo que estoy añadiendo, estoy sumando cosas, ¿verdad? Pero las cosas que sumo son siempre o cero o algo mayor que cero, ¿verdad? Siempre se va haciendo o se queda igual la serie, la suma parcial, o aumenta en valor, ¿verdad? Pues que sea convergente, realmente lo que me está diciendo es que esté acotada por encima de esa suma que yo estoy construyendo. Es decir, que la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos interesa realmente, que podemos caracterizar de un modo más sencillo esta convergencia para serie de términos positivos. Y lo guay es que ahora podemos tener muchísimos más resultados para caracterizar la convergencia de series cuando estamos trabajando con serie de términos positivos. Es decir, vamos a tener varios resultados que nos permiten estudiar la convergencia de series de términos positivos, ¿de acuerdo? Primer resultado que tenemos, lo que llamamos el criterio de comparación. Realmente, para mí es un criterio de comparación directa. ¿Qué nos dice el criterio de comparación directa? Me dice, mira, supón que tienes dos series. Es decir, yo tengo una serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Y tengo una serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n. Que son series de términos positivos. Siguiente condición. Bueno, supongamos que existe una cierta constante c que es positiva, de modo que los términos a sub n son menores o iguales que la constante c por el término b sub n. ¿Vale? Pero a partir de un cierto término, es decir, para todo n mayor o igual que un cierto n mayúscula perteneciente a los naturales. No me hace falta que sean todos, pero sí me hace falta que a partir de un cierto término delante siempre sean los b sub n más grandes que los a sub n, ¿vale? No. ¿Eso qué significa? Que si
la serie grande, por así decirlo, ¿quién es la serie grande? La B sub n es la que es mayor que la sub n, ¿verdad? Pues si la serie grande de B sub n converge, si es menor que infinito, ¿yo qué puedo afirmar? Que la serie chica también va a converger, es decir, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de A sub n es menor que infinito, es decir, es convergente. ¿Vale? Sí. Estos resultados me permiten estudiar la convergencia o divergencia, no me permiten calcular el valor de la suma. Porque como decimos, eso en general es complicado. ¿De acuerdo? Pero nos interesa realmente conocer primero el comportamiento. Esto lo hemos llamado criterio de comparación directa porque tenemos también otro criterio de comparación que lo llamamos por paso al límite. Es decir, ahora bien vendría lo que sería el criterio de comparación por paso al límite. Criterio de comparación directa porque estoy directamente comparando los términos generales de mi serie. Criterio de comparación por paso al límite porque en algún momento voy a tener que calcular un límite. Me está dando en cierto modo la pista, ¿vale? Pues de nuevo, ¿qué me dice este criterio? Vamos a coger un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del a sub n y un sumatorio desde el n igual a 1 hasta el infinito del b sub n que van a ser series de términos positivos. Vamos a llamar L al límite cuando la n tiende a infinito de el a sub n entre el b sub n al cociente de los términos generales. ¿De acuerdo? Que este límite L a priori puede ser un valor que sea el 0 o el más infinito, pero incluyendo el más infinito. Es decir, le vamos a poner un corchete, cosa que pocas veces hacemos, en el más infinito. ¿De acuerdo? Hombre, como los a sub n y los b sub n son todos positivos, el límite no puede salirme un número negativo. Pero que puede salirme 0, sí, puede salirme más infinito también, o puede salirme cualquier número intermedio. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a ver qué ocurre en función de el valor del límite y el comportamiento de la serie. Pues lo que nos dice el criterio de comparación por paso al límite es lo siguiente. Tres cosas. En función de si el límite es 0, infinito o ni 0 ni infinito, ¿vale? ¿Qué pasa si el límite sale 0? Si L es igual a 0, intuitivamente, ¿qué me está diciendo eso? Para que el cociente de dos cosas sea 0, lo que me está diciendo es que lo de abajo crece más rápidamente que lo de arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién va a ser la serie más grande? De su N. La de abajo, ¿verdad? La de B sub n. Entonces, si el sumatorio de la grande, es decir, si la serie grande B sub n converge, entonces la serie chica, que es la de A sub n, también converge. ¿Vale? ¿Qué pasa si el límite me sale un número que ni es 0 ni es más infinito? Por ejemplo, 17. Pues significa que una serie es 17 veces más grande que la otra, ¿verdad? Pero si una serie es finita, la otra es 17 veces más grande que un número finito también es finita, ¿cierto? Y si sale infinito, la otra es 17 veces más grande que infinito también es infinito. Es decir, que si una converge, la otra converge, si una diverge, la otra diverge, ¿verdad? Y eso podemos escribirlo de forma abreviada diciendo, las dos tienen el mismo carácter. Es decir, el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de la a sub n converge si y solo si el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la b sub n converge. Al poner un sí solo sí, eso significa que si la a sub n converge, la b sub n también. Si la b sub n converge, la a sub n también. O
Si la A su n diverge, la B su n también. Si la B su n diverge, la A su n La también. su n. Porque tengo una doble implicación. Ujú. ¿Vale? Y por último, podemos plantearnos, bueno, ¿qué pasa entonces si el límite L sale precisamente más infinito? Claro, como tengo un cociente de cosas, eso me está diciendo que el A su n está creciendo más rápidamente que ¿quién? Que lo de La su abajo, que n. el B su n. Es decir, la sucesión o serie grande es la que forma el A su n. Por lo tanto, si la grande converge, la chica también. Lo puedes ver de dos modos. Lo puedes ver diciendo, oye, si esta es la chica, pues si la chica, que es la B su n, diverge, ¿verdad? Entonces, la grande, que es la A su n, también diverge. También. Este es el modo clásico en el que estamos acostumbrados a escribir el teorema. Para L igual a 0, convergencia implica convergencia, porque normalmente lo que haces tú en este teorema es que te dan una serie que tú no conoces el comportamiento, pero la quieres comparar con algo que sí tú conoces. ¿Vale? Y normalmente aquí abajo ponemos en la B sub n el comportamiento conocido. Esto es lo que nosotros solemos tomar como conocido. Entonces me gusta para el teorema que aparezca lo conocido implica algo sobre la serie que desconozco. Lo conocido implica algo sobre la serie que desconozco. En el sí solo sí me da exactamente igual porque puedo ir para los dos lados. ¿De acuerdo? Pero que este teorema, por ejemplo, en otro sitio lo enuncian diciendo, bueno, pues si la A su n converge, la B su n también. Claro, es lo mismo. Es decir, es equivalente a decir, si el grande es convergente, el chico también es convergente, que decir, si el chico es divergente, el grande es divergente también, ¿vale? Pero solemos poner así porque son criterios de comparación donde normalmente me van a dar una serie que yo desconozco y yo me tengo que buscar una que sí conozca su comportamiento y es la que suelo colocar abajo, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto ha sido para comparar dos series, ¿verdad? Y si solo tengo una, y si no consigo sacarme una serie que yo compare o que... ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a tener también ciertos criterios para estudiar la convergencia cuando yo ya no se me ocurre otra serie. Bueno, pues vamos a estudiar cuáles son esos criterios. Hay muchísimos criterios, vamos a estudiar algunos de los más importantes. Criterios. Uno que llamamos el criterio de condensación de Cauchy. ¿De acuerdo? Condensación porque uno dice, normalmente tú qué tienes que estudiar. En una serie, si me dan la serie sumatorio de dn igual a 1 hasta infinito de a su n, que es mi serie de términos positivos, que yo tenía que estudiar la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Ujú. Y tenía que calcular todas las sumas parciales. Bueno, vamos a ver ciertos casos en los que a lo mejor no hace falta que estudies el comportamiento de todos los elementos, sino que solo de algunos cuantos. Por eso se llama de condensación, porque a lo mejor la información está condensada únicamente en algunos términos importantes. Para ello, no solo necesito una serie de términos positivos, necesito también que la sucesión a su n sea decreciente. ¿De acuerdo? Pues entonces, lo que resulta, o lo que te dice Cauchy, es que dice, mira, si tu sucesión es decreciente, tu término general es decreciente y tienes una serie de términos positivos, lo que le pase a la serie inicial, es decir, a tu serie de n igual a 1 hasta infinito de a su n, es lo mismo que lo que le pasa a esta otra serie. A la serie desde n igual a 0 hasta infinito. Y ahora, en lugar de tomar los términos enésimo, vamos a tomar los términos de potencia de 2. Es decir, el término a su 2 elevado a n. Claro, pero entonces aquí pierdes un poco de información.
Y para ello lo que hace es que multiplicas por el factor 2 elevado a n y así compensa el quedarte solo con algunos términos. En cierto modo lo que está diciendo es, para que esto sea convergente, el término general debería tender a 0, ¿verdad? Pero aquí tengo la exponencial 2 elevado a n que multiplica no a todos los términos de mi sucesión, ¿verdad? Sino para 2 elevado a 0 sería a la su 1, a la su 2, a la su 4, a la su 8, a la su 16, a la su 32, a los términos de potencia de 2, ¿verdad? Pues lo que está diciendo es, si esos términos de potencia de 2 son suficientemente buenos como para compensar este 2 elevado a n, entonces es suficiente como para garantizar que tu sucesión es convergente. Eso es lo que te está diciendo ese criterio de condensación de Cauchy. Que si yo consigo estudiar únicamente algunos términos de mi sucesión, los de potencia de 2, de inicio y potencia de 2 podría estudiar otra potencia, ¿no? Pero bueno, ahí está el criterio de condensación de Cauchy, ¿vale? De potencia de 2, pues entonces es suficiente, ¿de acuerdo? Con este sí solo sí, lo que significa es que las dos convergen o las dos divergen. Es decir, si esta fuese divergente, la serie inicial es divergente. Si esta fuese convergente, la serie inicial es convergente. Estos criterios están muy bien porque son caracterizaciones sí y solo sí. Es decir, condición necesaria y suficiente. Cuando estudie esta serie, o converge o diverge. Entonces voy a saber decir seguramente qué ocurre con esta serie que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vale. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Vale. Una... Vamos a poner una consecuencia exactamente de lo que sería este criterio de condensación de Cauchy es lo que se conoce como el criterio de... Aquí depende porque es un corolario, pero bueno, vamos a ponerlo como corolario, como consecuencia de este resultado, en lugar de simplemente como criterio. Porque si tengo el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, si esto es una serie de términos positivos con la sucesión a sub n decreciente, entonces si el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es convergente, entonces lo que puedo afirmar yo es que el límite, cuando la n tiende a infinito, de n por a sub n es igual a 0. Claro, fíjate que en realidad, ¿qué nos está diciendo esto? Si hay una serie de términos positivos con la sucesión decreciente, puedo aplicar el criterio de condensación de Cauchy y me dice que estas dos series son equivalentes, ¿verdad? Si mi serie es convergente, eso significa que esta serie que tengo aquí también es convergente, ¿cierto? Sí. Es decir, que los términos, aquí tengo un 2 elevado a n y aquí tengo un 2 elevado a n, ¿verdad? Pues en cierto modo, ese comportamiento de que tengo lo mismo y lo mismo no ocurre solo para las potencias de 2. También ocurre, es decir, no solo 2 a su 2, 4 a su 4, 8 a su 8, 16 a su 16, esa sucesión, como es convergente, tiende a 0, ¿verdad? Sí. Pues no solo para esa potencia, sino que también para todo. Es decir, también el 3 a su 3, el 5 a su 5, el 6 a su 6, el 7 a su 6, esa sucesión completa tiende a 0. ¿De acuerdo? Bueno. Porque si esa sucesión no tendiese a 0, entonces esto tampoco tendería a 0 y tendría un problema porque se supone que tiene que tender a 0 por la condición general de serie. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos irnos a lo que sería el criterio de Pringsheim como tal. ¿4? Sí, Sí. 4. Aquí tenemos el criterio de Pringsheim. ¿Qué nos dice este criterio? Lo estamos poniendo todo de forma condensada. Bueno, pues de nuevo, información. Tengo mi sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, que es una serie de términos positivos, ¿verdad? Y queremos estudiar nosotros qué ocurre con una cierta potencia de este término, de la sub n. Es decir,
vamos a considerar, o vamos a llamar L al límite cuando la n tiende a infinito de n elevado a alfa por el término a sub n, ¿vale? Este límite. Entonces, vamos a ver las posibles casuísticas que podemos tener. Porque por un lado, este alfa es un exponente, ¿verdad? Bueno, pues si alfa es mayor que 1 y este límite L toma un valor entre 0 y más infinito, cerrado, abierto, aquí que sea distinto de infinito, entonces, ¿qué podemos afirmar sobre la serie? Pues que mi serie, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, es convergente. Mientras que si el alfa es menor o igual que 1 y ese límite no sale 0, es decir, está abierto en 0, pero permito que pueda salir más infinito ahora, entonces la serie es divergente. Es decir, sale infinito. ¿De acuerdo? Estos son los dos casos posibles que estudia el criterio de Pringsheim. Entonces lo que hacemos realmente es decir, bueno, todo depende de cómo de buena o no sea la potencia por la que estoy multiplicando a este término general a sub n que tenemos aquí. Para eso me sirve a mí el criterio de Pringsheim. Vale. Dentro de los criterios que utilizamos hay dos que suelen ser hiperclásicos, que son los que primero tratamos de utilizar siempre, que son el criterio del cociente y el criterio de la raíz. ¿De acuerdo? Y esos son los dos criterios clásicos que casi siempre nos vamos a ir primero a ellos. Entonces vamos primero con lo que sería el criterio del cociente. ¿Qué nos dice el criterio del cociente? Bueno, pues vamos a considerar nuestro sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, que a veces es nuestra serie de términos positivos. Vamos a llamar alfa al límite inferior, porque a priori mi sucesión no tiene por qué tener límite. Vamos a llamar alfa al límite inferior de el cociente de la sucesión a sub n más 1 con a sub n. Y vamos a llamar beta al límite superior de ese cociente, del a sub n más 1 partido por a sub n. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿qué nos dice el criterio del cociente? Que en función de lo que valgan estos valores, vamos a poder determinar la convergencia o divergencia. Porque si el límite, que casi siempre este límite va a ser límite de la sucesión cociente como tal y nos vamos a tener que olvidar del límite inferior y límite superior, ¿de acuerdo? Pero si el límite superior, beta, es suficientemente chico, es decir, en particular el número determinante es el 1, si el beta es menor que 1, entonces la serie es convergente, es decir, mi sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n converge. Otro caso interesante es qué pasa cuando la serie es suficientemente mala, es decir, si el menor valor posible, que es el límite inferior de este cociente, es mayor estricto que 1. Entonces, para nosotros eso significa que es suficientemente mala porque, como esto es un cociente, los términos de arriba van a ser siendo estrictamente más grandes que los de abajo, entonces va a ir creciendo. Y si cada vez estoy sumando cosas cada vez más grandes, pues no me interesa. Es decir, se me va a ir al infinito. Nuestra serie es divergente. Y ahora, ¿qué pasa si esto es en la igualdad? ¿Qué pasa si este alfa no es mayor que 1, sino que es menor o igual que 1? ¿O qué pasa si el beta no es más chico que 1, sino que es mayor o igual que 1?
Entonces, pues no tenemos ni idea. Es decir, el no tener ni idea lo que significa es que el criterio no proporciona información. Es decir, hay que buscarse otro criterio distinto. ¿Vale? Dentro de esos otros criterios distintos entra el criterio de la raíz, que sería sexto criterio que tenemos un porrón de criterios. Aquí ponemos criterios. Como te digo, tenemos un porrón, pero 99% de los casos nos vamos al de la raíz o al del cociente. Y si no, vamos a otro y te digo cuál es el que uno tiene que tratar de estudiar normalmente. El criterio de la raíz, decimos, bueno, pues igual tengo mi sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, que es una serie de términos positivos. Vamos a llamar, y los apuntes lo llama beta, me da exactamente igual, bueno, vamos a poner la misma notación beta, que va a ser el límite superior cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de el término a sub n, ¿vale? Entonces, en función de lo que valga beta, vamos a tener un comportamiento otro. Y de nuevo el comportamiento determinante es en el 1. Es decir, si beta es menor que 1, entonces la serie converge. Que resulta que el beta es mayor estricto que 1. Entonces la serie es mala o suficientemente mala como para que yo pueda afirmar que es divergente. Mientras que volvemos a tener un problema similar al criterio del cociente, y es que si beta es igual a 1, entonces no sabemos lo que pasa. Es decir, el método no nos da información y tenemos que buscarnos otro criterio distinto que no sea el criterio de la raíz o del cociente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es mejor? Mm, depende. Hay una relación entre ambos criterios. Porque como decimos que son los dos más utilizados, pues existe una relación entre estos dos criterios. Es decir, sea A sub n contenido en R una sucesión que va a ser no nulos, es decir, con A sub n mayor estricto que cero. ¿De acuerdo? Entonces, podemos relacionar el comportamiento de los cocientes y de las raíces del siguiente modo. Y es que el límite inferior del cociente, es decir, cuando la n tiende a infinito de realmente, aquí hemos especificado que sean mayores que cero, realmente si especificamos simplemente que sean distintos de cero, podemos tener también los casos negativos porque este lema es un poco más general. Tendría que poner aquí un valor absoluto si yo solo trabajo o solo enuncio este lema para mi serie de términos positivos. Como son series de términos positivos, exijo que sea mayor estricto que cero y me puedo quitar el valor absoluto. Pero que el lema también es cierto siempre y cuando no coja elementos negativos, ¿vale? Pues entonces este cociente es menor o igual que el límite inferior cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto. Obviamente, límite superior es siempre mayor o igual que el límite inferior. Es decir, mayor o igual que el límite superior de la raíz enésima. Y este va a ser menor o igual que el límite superior del cociente. ¿Eso qué nos está diciendo?
que el límite superior de la raíz afina un poquito más que el límite superior del cociente, ¿verdad? Ujú. Entonces, podría darse el caso en el que este límite superior del cociente fuese 1, mientras que el de la raíz no fuese 1, ¿de acuerdo? Fuese un poquito menor que 1, ¿vale? Es decir, si el criterio del cociente me da información, tanto si converge como diverge, entonces el de la raíz también, porque el de la raíz está en medio de ese. Mientras que si el de la raíz no nos da información, automáticamente el del cociente tampoco. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Lo que significa, lo que me está diciendo este criterio, o este lema, es que el criterio de la raíz es más fuerte que el criterio del cociente. Aunque normalmente tratamos de usar el cociente o el de la raíz de forma indistintiva. Pero es cierto que solemos aplicar el cociente porque trabajar con raíces enésimas suele ser un poco más complicado. Mientras que trabajar con cociente y con productos sí suele ser más sencillo, ¿vale? Vale. Hemos dicho que hay un caso en el que se nos fastidia lo que sería el criterio del cociente y el criterio de la raíz, ¿verdad? Ujú. Que es el caso en el que vale exactamente uno. Pues para ese caso precisamente tenemos un criterio fundamental que es el que solemos utilizar. Decimos que el proceso suele ser normalmente irnos al criterio de la raíz o al criterio del cociente, que funciona genial, que no funciona porque sale uno. Nos vamos al siguiente criterio, que es el criterio de Rabe-Duhamel, o el criterio de Rabe simplemente. Rabe con dos A y con una B, o la otra es Rabe, y Duhamel, ¿vale? Que como decimos, este es el criterio que solemos utilizar cuando nos falla el del cociente o el de la raíz. De nuevo, tenemos nuestra serie, sumatorio desde n igual a 1 de infinito, de a sub n, que es serie de términos positivos. Vamos a llamar alfa al límite inferior cuando la n tiende a infinito de 1 menos a sub n más 1 partido por a sub n. Y vamos a llamar beta al límite superior cuando la n tiende a infinito de 1 menos a sub n más 1 cociente con a sub n. Decimos que precisamente es el caso que nos interesa cuando el otro sale 1 porque estaríamos estudiando precisamente que este alfa salga 0, ¿verdad? Ujú. En cierto modo, vale, pues eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, pues vamos a estudiar entonces este caso. ¿Qué nos dice el criterio de Rabe? Varias cosas. Por un lado, si el alfa es mayor que 1, entonces es al revés. Estamos acostumbrados a que cuando sea más chico que 1 converge, cuando es más grande que 1 diverge. Pero el criterio de Rabe te dice, si te han salido 1 en los del cociente y de la raíz anteriores, ahora este como que invierte el comportamiento. Si es mayor que 1 el límite inferior, entonces la serie es convergente. Es decir, el sumatorio es menor que infinito. Mientras que si el beta es menor que 1, y aquí hay dos casos posibles, que el beta sea menor que 1 o si existe un cierto valor k perteneciente a las naturales tal que el término n por 1 menos a sub n más 1 partido por el a sub n, que esta expresión sea menor o igual que 1 a partir de ese término k, ¿vale? Es decir, que esto sea más o menos, si lo quieres ver, esta n la pasas dividiendo y lo que te está diciendo es que este término 1 menos a sub n más 1 partido por a sub n es menor o igual que 1 partido por n, ¿verdad? Ujú. Por así pensarlo, a partir de un cierto término. Pues si pasa una de estas dos cosas, entonces la serie es suficientemente mala para poder afirmar que diverge. Es decir, sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de a sub n diverge, es decir, es igual a infinito. Y hay de nuevo un caso problemático que sería, bueno, ¿y qué pasa
si estos también salen 1. Es decir, si el alfa es menor o igual que 1, menor o igual que el beta. Pues entonces volvemos a estar en un caso ya bastante problemático en el que el criterio no nos da información. Y cuando el criterio de Rabe no da información, y sí que tenemos un problema porque entonces tenemos que pensar en alguno de los criterios anteriores o más complejos que hemos visto. O tratar de estudiar de otro modo nuestra serie. ¿De acuerdo? Vale. Ese otro modo, lo que me está diciendo es que tenemos un cierto criterio, un poquito más peote, que es el criterio del logaritmo. ¿De acuerdo? También tenemos una forma alternativa de enunciar este criterio de Rabe. Es decir, existe una versión alternativa del criterio de Rabe. Bueno, de Rabe-Duhamel. Que es la siguiente. Trabajamos con nuestra serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, que es nuestra serie de términos positivos. Vamos a llamar, es decir, suponemos que hemos hecho este cociente, ¿verdad? Y el caso problemático del cociente o de la raíz es que este límite, ¿cuánto nos ha salido? 1, ¿verdad? Vale, pues supongamos que nos ha salido 1. Y vamos a llamar C sub n a una nueva sucesión, que es la sucesión formada por el cociente inverso, es decir, el a sub n partido el a sub n más 1. Le damos la vuelta a este cociente y lo elevamos a n. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si nosotros llamamos o le ponemos nombre a este límite, es decir, si llamo e elevado a un cierto L mayúscula, va a ser el límite cuando la n tiende a infinito de C sub n. ¿Y por qué lo llamamos elevado a L? Porque si te fijas, esto es un límite del tipo 1 elevado a Sí. infinito, ¿verdad? Infinito. ¿Cómo estudiamos estos límites? Ah, pues, ¿qué solemos hacer? Pasamos el exponente debajo multiplicando y le restamos 1, ¿verdad? Y lo que nos salga ese límite es elevado a ese límite. Y a nosotros no nos suena que en algún momento hemos hecho n y 1 menos o esto menos 1. Anda, esto es lo que aparecía aquí, ¿verdad? En cierto modo, esta de aquí era esa versión alternativa del criterio de Rabe-Duhamel que estamos enunciando aquí. ¿Vale? Por eso lo expresamos como elevado a L. Bueno, pues vamos a estudiar qué pasa con ese posible valor. Bueno, pues entonces tenemos dos casos posibles. Si ese límite e elevado a L es un número que es mayor estricto que E y puede salirme más infinito, vamos, que esto hubiese sido equivalente a decir la L es mayor estricto que 1, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, como nuestra serie, pues el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito del a sub n es convergente. Mientras que si ese límite e elevado a L está entre 0 y E, es decir, es menor estricto, el L es menor estricto que 1, ¿verdad? Entonces, la serie es divergente. ¿Vale? Con esto tenemos aquí un último criterio, que va a ser el criterio del logaritmo. ¿Qué nos dice? ¿Esta cuál era? ¿7? No, 8. ¿Qué nos dice por último el criterio del logaritmo? Bueno, pues se llama criterio del logaritmo porque van a intervenir logaritmos en la expresión. Es decir, vamos a tener nuestra serie de términos positivos, sumatorio de n igual a 1 hasta infinito, del a sub n, que es una serie de términos positivos, y vamos a llamar alfa a un límite inferior
de cosas muy feotas porque interviene el logaritmo y entonces las expresiones se me van a hacer un poquito gordas. Vamos a coger el logaritmo de 1 partido a su n. También podríamos haberlo llamado menos el logaritmo de a su n, pero es por no poner un símbolo menos por ahí, ¿vale? Y vamos a dividir entre el logaritmo de n. Y del mismo modo vamos a llamar beta al mismo límite, pero tomando el límite superior. Cuando la n tiende a infinito, de esta expresión que es el logaritmo de 1 partido a su n, y todo eso dividido entre el logaritmo de n. Bueno, pues entonces vamos a ver qué ocurre en función de los valores que toman este alfa y beta. Y es que resulta que tengo dos casos posibles. Caso número 1, si alfa es mayor que 1, ¿qué le pasa a nuestra serie? Pues que la serie es convergente. La serie de a sub n es menor que infinito. Caso número 2, ¿qué pasa si el beta es chico? Es decir, el beta es menor que 1. Bueno, pues entonces nuestra serie, lo sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la sub n, va a diverger, es decir, va a ser igual a infinito. ¿De acuerdo? Esos son los casos que nos interesan aquí con la serie de términos positivos. Y con esto teníamos todos los criterios que nos hacen falta sobre serie de términos positivos. ¿Vale?